Arisa siempre fue una mujer fuerte, que, durante años, luchó por criar a su hijo, Kenny, sola. Trabajaba incansablemente, siempre con una sonrisa en el rostro, y nunca permitió que las dificultades financieras y el deterioro de su salud afectaran el amor que le tenía a su hijo. La vida parecía difícil, pero ella se sentía orgullosa del hombre en el que Kenny se estaba convirtiendo. Sin embargo, el giro en su vida ocurrió de forma súbita e inesperada. Un día, mientras estaba en el trabajo, comenzó a sentirse mareada y, antes de poder pedir ayuda, se desmayó. Cuando despertó en el hospital, el diagnóstico fue claro: un derrame cerebral la había dejado con dificultades motoras y del habla. Arisa, que siempre había sido independiente, ahora necesitaba depender de los demás, y eso la hacía sentir un dolor diferente, un dolor de impotencia. Kenny estaba devastado por la situación de su madre y hizo todo lo que pudo para acompañarla en el proceso de recuperación, pero lo que más le molestaba era la actitud fría de su esposa, Lie, que parecía distante e indiferente a todo lo que le sucedía a Arisa. Lie, quien siempre había mostrado interés por sus propios ídolos y viajes, no estaba dispuesta a ceder en lo que era más importante en ese momento: el apoyo a la familia. El contraste entre la dedicación de Kenny y la indiferencia de Lie generaba un creciente malestar. Kenny, que siempre tuvo un corazón generoso, solo quería asegurarse de que su madre fuera bien atendida, pero se veía cada vez más aislado, luchando solo contra la enfermedad de Arisa y, ahora, contra la frialdad de su esposa. Lie parecía tan centrada en su propia vida que ni siquiera se preocupaba por comprender el sufrimiento de Kenny. Pasaba los días en sus propios intereses, hablando sobre los ídolos que seguía en las redes sociales y planeando viajes, mientras la situación de Arisa solo empeoraba. Para Kenny, eso se volvía cada vez más doloroso. Ya se sentía solo al ver a su madre débil, pero ver a su esposa ignorar por completo el sufrimiento de ambos era un golpe aún más profundo. El dolor de Arisa no era solo físico, sino también emocional, al darse cuenta de que la persona que debía estar a su lado en el momento más difícil estaba más preocupada por sus propios placeres que por la recuperación de su salud. Kenny creció en un ambiente difícil, pero siempre contó con el apoyo incondicional de su madre. Arisa, aunque luchaba con sus propias batallas, siempre se aseguró de mostrarle que él podía ser más que las limitaciones de la vida y las dificultades económicas. Cuando Kenny terminó la secundaria, ella estuvo allí, con el corazón lleno de orgullo, cuando él decidió ingresar a la universidad. Para ella, era un reflejo de todo el esfuerzo que había puesto en criarlo. Sabía que, a pesar de las dificultades que el mundo imponía, él tenía el potencial para lograr grandes cosas. Y, cuando finalmente Kenny se graduó, con el diploma en mano y una nueva etapa por delante, Arisa no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Era imposible no sentirse orgullosa de su hijo, pero, al mismo tiempo, había una amarga sensación de vacío. Kenny estaba entrando en la vida adulta y comenzaba a distanciarse, ya no necesitando la presencia constante de su madre como antes. La felicidad de verlo alcanzar su sueño era también una silenciosa despedida de una época que ella sabía que no volvería. Por su parte, ella comenzaba a enfrentar el hecho de que no sería capaz de depender de su fuerza física de antes por mucho más tiempo. La jubilación se acercaba y, con ella, la ansiedad sobre el futuro. No quería ser una carga para Kenny. Arisa sabía que necesitaba encontrar algo para hacer, algo que la mantuviera activa y que pudiera aliviar las preocupaciones por la jubilación, pero también por las necesidades diarias. Decidió, entonces, buscar un trabajo a medio tiempo, algo que la distrajera y al mismo tiempo ayudara a conseguir algo de dinero extra. Sin embargo, incluso con el nuevo empleo, una creciente sensación de soledad se hacía presente. Arisa sabía que su hijo estaba ocupado, ahora más enfocado en su carrera y nuevos proyectos, y ella, más que nunca,
Sentía que el mundo cambiaba a su alrededor. Las conversaciones con Kenny, antes más frecuentes, ahora eran esporádicas y, aunque él todavía la visitaba, la vida parecía seguir un ritmo que ella no estaba completamente preparada para acompañar. Ese distanciamiento sutil pero palpable hizo que Arisa se cuestionara qué pasaría cuando ya no pudiera trabajar ni mantenerse. Temía el momento en que Kenny tuviera su propia vida, sin más espacio para su madre. Poco a poco se veía quedándose atrás. El vacío de la maternidad, ahora que Kenny ya no dependía de ella como antes, la llenaba de una angustia que no podía compartir con nadie, y mucho menos con Lie, quien parecía cada vez más alejada de lo que ella creía ser el centro de su vida familiar. Ese malestar se acumulaba día tras día, con Arisa notando que la soledad se apoderaba de su vida, mientras que sus propios límites de salud se volvían cada vez más evidentes. Kenny siempre creyó que Lie sería la pareja ideal para su vida. Ella era joven, llena de energía y parecía tener todas las cualidades que él buscaba en una esposa. Al principio, Arisa, aunque no sabía exactamente qué esperar de Lie, creía que la jovialidad de la esposa de su hijo aportaría una nueva dinámica a su vida. Veía en Lie una figura vibrante, diferente a ella misma, una mujer con una visión moderna del mundo y que, tal vez, fuera el equilibrio perfecto para el temperamento más calmado e introvertido de Kenny. Cuando Lie le pidió a Arisa que le enseñara a cocinar, ella, con la paciencia de siempre, aceptó la solicitud, creyendo que, finalmente, una de las tareas cotidianas podría acercarlas más. Era una oportunidad para crear un vínculo entre generaciones, algo que ella nunca había tenido con sus propias madres o suegras. Sin embargo, pronto quedó claro que la esposa de Kenny no estaba interesada en aprender de verdad. Lie no parecía importarle realmente el aprendizaje en la cocina. En cambio, se distraía mirando el celular o hablando sobre los ídolos que seguía, perdiendo la oportunidad de conectar con Arisa en un momento íntimo y sencillo. Esa falta de interés hirió profundamente a Arisa, quien, además de tener su salud debilitada, comenzaba a sentirse descuidada por la persona con la que su hijo había decidido pasar la vida. Ella, que ya se estaba acostumbrando a la soledad, ahora percibía que la propia nuera no hacía ningún esfuerzo por formar parte de su vida de manera genuina. El comportamiento de Lie la distanciaba aún más de Arisa. Arisa no sabía cómo expresar lo que sentía, pero su tristeza se hacía cada vez más evidente. Intentaba justificar las actitudes de Lie, pensando que tal vez la joven estaba simplemente ocupada con sus propios intereses, pero la verdad era que se sentía irrespetada. Lie, siempre enfocada en sus propios viajes y en el culto a sus ídolos, no lograba comprender cuánto afectaban sus acciones a la madre de Kenny, y, de hecho, Arisa no quería cargar a Kenny con la responsabilidad de notar lo que estaba ocurriendo, pues sabía lo preocupado que estaba él por su propio futuro. Kenny parecía cada vez más distante, inmerso en su carrera y en los desafíos de la vida adulta, pero Arisa quería creer que él aún la veía como alguien importante, como alguien que necesitaba atención y cariño. Sin embargo, comenzaba a notar que las cosas estaban cambiando de manera irreversible. Las visitas que antes eran frecuentes iban disminuyendo y la casa, que antes estaba llena de risas y conversaciones, ahora se volvía un lugar de silencio incómodo, donde las palabras parecían pesadas y las interacciones, breves. Lie, por su parte, no parecía notar nada de esto, y mucho menos demostrar algún tipo de preocupación por el estado emocional de Arisa, lo que intensificaba aún más el sentimiento de soledad y de falta de pertenencia que la madre experimentaba. La situación de Arisa empeoró drásticamente cuando se desmayó en el trabajo y fue llevada de urgencia al hospital. El diagnóstico fue claro, un derrame cerebral. La recuperación sería larga y llena de incertidumbres. Arisa, que siempre había sido una mujer activa e independiente, ahora se veía en un cuerpo que no respondía como antes.
La movilidad reducida y las dificultades para hablar eran solo el comienzo del doloroso proceso que enfrentaría en los meses siguientes. Durante ese periodo, el hospital se convirtió en su segundo hogar, y la fisioterapia pasó a formar parte de su rutina diaria. Kenny, aunque abrumado por el trabajo y las responsabilidades que la vida adulta imponía, se dedicó a cuidar de su madre con todo el amor que siempre le tuvo. Al principio, él se quedaba a su lado, le sostenía la mano durante los exámenes y ayudaba con las pequeñas tareas del día a día. Pero, a pesar del cariño que sentía, la tensión entre él y su esposa se intensificaba cada día. Lie no aparecía. Cuando lo hacía, parecía más interesada en hablar sobre sus propios planes de viaje o en cómo estaban yendo los ídolos que seguía, sin nunca mostrar un interés real por la situación de la madre de Kenny. No estaba dispuesta a hacer sacrificios, a ponerse en el lugar de Kenny y entender lo que él estaba viviendo en ese momento. El comportamiento de Lie durante la recuperación de Arisa fue una decepción aún mayor de lo que Kenny podría imaginar. Él trataba de no pensar en el distanciamiento de su esposa, pero no lograba ignorar su frialdad. Mientras él pasaba los días cuidando de Arisa, tratando de equilibrar los compromisos profesionales y personales, Lie parecía indiferente, más preocupada por sus propios viajes y por el mundo virtual que había creado a su alrededor. Las palabras que usaba eran vacías y sin empatía. Cuando Kenny, en un momento de frustración, intentó hablar con ella sobre la situación, Lie desviaba el tema o simplemente respondía con un entiendo, pero sin mostrar realmente ninguna acción concreta. El impacto emocional de su actitud no pasó desapercibido. Arisa, que ya enfrentaba su propia batalla, notaba la falta de apoyo y el comportamiento egoísta de Lie. Sentía que, además de que su cuerpo se iba deteriorando lentamente, el apoyo emocional también se disipaba. Mientras Kenny trataba de encontrar fuerzas para seguir adelante, la ausencia de su esposa en momentos tan críticos comenzaba a mostrar lo vulnerable que estaba, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Arisa empezó a preguntarse si el vínculo que siempre había tenido con su hijo aún era suficiente para mantener a la familia unida o si la indiferencia de Lie pondría todo en riesgo. Kenny nunca imaginó que algo tan grave pudiera suceder durante el proceso de recuperación de su madre. Cuando comenzó a percibir que las finanzas estaban más ajustadas, decidió revisar los gastos. El dinero destinado al pago de la asistente de Arisa estaba siendo desviado para cubrir gastos personales de Lie. Entradas para conciertos de ídolos y viajes a lugares lejanos eran las prioridades de su esposa, mientras que la salud de Arisa y sus necesidades básicas eran ignoradas. Fue como un puñetazo en el estómago para Kenny. No podía entender cómo la mujer con la que se había casado podía ser tan egoísta e insensible. No se trataba solo de una cuestión financiera, sino de una profunda falta de respeto hacia su familia, hacia su madre, y hacia el difícil momento que todos estaban atravesando. Cuando confrontó a Lie por el uso indebido del dinero, la conversación se transformó rápidamente en una discusión acalorada. Lie, en lugar de disculparse o justificar su actitud, simplemente se defendió con excusas vacías e intentó desviar el tema hacia sus propias frustraciones. Kenny, en medio de esa conversación, sintió una ira creciente. Ya no podía ignorar la verdad. Su esposa no estaba a su lado. Ella no estaba del lado de la familia, y él sabía que había que hacer algo, que la situación no podía continuar así. La traición de Lie no se trató solo del dinero. Fue el reflejo de una falta de consideración mucho más profunda. Kenny ya había sentido, de cierta manera, que el matrimonio ya no funcionaba como debería, pero esa revelación sacó a la luz lo que él ya había empezado a intuir. Lie no lo respetaba, ni a su madre, y mucho menos el compromiso que tenían con la familia. El matrimonio, que en algún momento parecía ser una promesa de compañerismo y apoyo mutuo, ahora se mostraba como una fuente de frustración y amargura. El descubrimiento del desvío de dinero fue la gota que colmó el vaso para Kenny.
Sabía que algo tenía que cambiar, y, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que el cambio debía venir desde dentro de su propia casa. Era hora de tomar decisiones difíciles, y, en un momento de claridad y de rabia, Kenny tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: se iba a divorciar de Lie. Al confrontarla con la decisión, una ola de alivio lo invadió, pero, al mismo tiempo, sintió un profundo dolor por todo lo que aquello representaba. Era el fin de un ciclo, y, tal vez, el comienzo de un nuevo capítulo para él y para su madre. El divorcio de Kenny y Lie fue una decisión difícil, pero inevitable. Al principio, Kenny intentó de todas las formas evitar que la relación llegara a ese punto. En el fondo, aún albergaba la esperanza de que su esposa pudiera cambiar, de que el apoyo y la dedicación a la familia pudieran surtir algún efecto, pero, con cada día que pasaba, quedaba más claro que Lie nunca estaría dispuesta a renunciar a sus propios deseos en nombre de algo mayor. El golpe final fue la revelación de la traición financiera, y con ello, la confianza entre ellos se rompió por completo. Kenny se encontró libre de un matrimonio que ya no tenía sentido, pero también cargaba la tristeza del fin de una relación que, inicialmente, parecía prometedora. Sin embargo, al mirar a su madre, que se estaba recuperando, sintió una ola de alivio, como si una gran carga se hubiera quitado de sus hombros. Arisa, aunque físicamente frágil, parecía más aliviada que nunca al ver a su hijo tomar esa decisión. Sabía que el comportamiento de Lie había afectado mucho más que su matrimonio, y la tensión acumulada entre ellos ya estaba cobrando un precio emocional demasiado alto para ser ignorado. Arisa, con su salud aún en recuperación, se sentía libre, no solo de la tensión generada por la presencia de Lie, sino también del peso de tener una nuera que nunca se preocupó de verdad por su familia. Después del divorcio, la vida de Kenny y Arisa comenzó a reorganizarse de una forma que ninguno de los dos había anticipado. Kenny, ahora viviendo nuevamente con su madre, sentía que el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. La convivencia diaria, el cuidado mutuo y la cercanía trajeron una nueva dinámica a su vida. La relación que durante años estuvo marcada por la dedicación de Arisa en cuidar a Kenny, ahora se transformaba en un apoyo recíproco. Kenny estaba más presente que nunca para ayudar a Arisa, pero, al mismo tiempo, comenzó a sentir una responsabilidad renovada por el futuro de ella. Sabía que, además de la recuperación física, su madre necesitaba sentirse amada y apoyada. Este nuevo capítulo en sus vidas comenzó a escribirse con más cuidado, más atención y más respeto por todo lo que habían vivido juntos. Y, aunque los días de soledad de Arisa no se habían curado por completo, ella sentía una sensación de renovación, una esperanza de que, a pesar de las pérdidas, la vida aún podía ser buena. El divorcio fue doloroso, pero trajo consigo una claridad y un nuevo comienzo que ambos necesitaban para seguir adelante. Con el pasar de los meses, la vida de Kenny y Arisa se estabilizó, y, aunque la recuperación de su madre aún era un proceso largo, encontraron un nuevo equilibrio. El apoyo de la asistente, que siempre estuvo al lado de Arisa, se volvió aún más valioso. Ella no solo ayudaba con las cuestiones prácticas de la recuperación de Arisa, sino que también ofrecía una presencia constante, una amistad genuina que Arisa comenzó a valorar profundamente. La hija de la asistente, una joven llamada Laura, empezó a aparecer con más frecuencia. Ella trabajaba en la misma empresa que Kenny y, tras el divorcio, ambos comenzaron a encontrarse con mayor naturalidad. Laura era una joven atenta y sensible, que se preocupaba por la salud de Arisa, y eso la acercaba aún más a Kenny. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada conversación, con cada momento de apoyo compartido, pero también había algo más sutil sucediendo. Kenny empezó a percibir, poco a poco, que su admiración por Laura iba más allá de la amistad. Ella no solo lo comprendía como nadie más,
sino que también mostraba un cariño genuino por su madre, algo que Kenny echaba de menos en las personas a su alrededor. Ese cuidado y atención comenzaron a crear una nueva dinámica en su vida, y, aunque no era algo que él esperara, empezó a abrirse a la posibilidad de una nueva relación. Kenny, que nunca imaginó que se enamoraría de nuevo tan pronto después del divorcio, sintió un cambio gradual en sus sentimientos por Laura. Era algo sencillo, pero profundo, y comenzó a darse cuenta de que ella era diferente a todas las demás personas que habían pasado por su vida. Laura, con su naturaleza tranquila y empática, parecía entender sus miedos y angustias sin necesidad de palabras, sin presiones. Ella estaba presente, pero de una forma natural, sin hacer que él se sintiera abrumado. Ayudaba a su madre con la fisioterapia y, al mismo tiempo, hacía pequeñas cosas para hacer los días de Arisa más ligeros, como traer libros o simplemente pasar tiempo con ella. Ese gesto de cuidado y atención hizo que Kenny se sintiera seguro, algo que nunca imaginó volver a sentir tan pronto después del fin de su matrimonio. La presencia de Laura era como un refugio para él, y, a medida que pasaba el tiempo, Kenny comenzó a percibir que tal vez fuera posible volver a empezar. No con prisa, sino con la certeza de que, poco a poco, él y Laura estaban construyendo algo sólido y verdadero, sin presiones ni expectativas. Kenny, que se había sentido perdido durante tanto tiempo, ahora veía ante sí la oportunidad de un nuevo comienzo, un nuevo capítulo que podía traer no solo estabilidad emocional, sino también la posibilidad de volver a ser feliz. La vida parecía finalmente empezar a seguir adelante para Kenny y su madre, pero, a medida que pasaba el tiempo, surgían nuevos problemas. Kenny, aunque ya divorciado, no podía escapar por completo del impacto de las acciones de Lie. Descubrió que, además de haber desviado el dinero destinado a su madre para sus propios gastos personales, Lie también había utilizado parte del dinero de Kenny para cubrir los costos del divorcio de su hermana, quien, a su vez, también se había involucrado en manipulaciones financieras de ese tipo. El peso de esa revelación fue aún mayor de lo que Kenny imaginaba. Sabía que había sido manipulado, pero la magnitud de los daños era algo que ya no podía ignorar. Las mentiras de Lie y la forma en que ella había usado y manipulado no solo la relación entre ellos, sino también la relación con su madre, se volvían cada vez más evidentes. El descubrimiento de que la hermana de Lie estaba involucrada solo intensificó el impacto. Para Kenny, esto no era solo una traición personal, sino una traición a la confianza familiar. No sabía hasta dónde habían llegado los tentáculos de la manipulación de Lie, pero sabía que ya no podía permitir que eso continuara sin consecuencias. Fue entonces cuando Kenny, finalmente, tomó la decisión de actuar. Aunque siempre había tratado de resolver las cosas de manera pacífica y con calma, la gravedad de las acciones de Lie lo forzó a tomar medidas legales. Buscó un abogado y, con el apoyo de su madre, quien, aunque no estaba físicamente fuerte, le daba fuerza emocional, decidió demandar a Lie para asegurarse de que fuera responsabilizada por las manipulaciones financieras y el impacto que causó en su vida y en la de su madre. No se trataba ya de venganza, sino de justicia. Kenny sabía que tenía que tomar esa actitud, no solo para proteger sus propios derechos y los de su madre, sino también para cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Sentía que solo así podría dar el paso definitivo hacia el futuro, sin el peso del pasado sobre sus hombros. La decisión de iniciar el proceso legal fue difícil, pero al mismo tiempo liberadora. Finalmente, Kenny estaba haciendo lo necesario para protegerse a sí mismo y a su familia de cualquier otro daño que Lie pudiera intentar causar. Arisa, aunque debilitada, estaba a su lado, orgullosa del valor de su hijo para enfrentar esa batalla. Era la última etapa de un largo proceso de superación, y Kenny sentía que, tras eso,
finalmente podría seguir adelante. La decisión de Kenny de continuar con el proceso legal contra Lie fue un parteaguas. La tensión, que antes dominaba sus días, comenzó a disminuir conforme las consecuencias de las acciones de su exesposa se volvían más claras. Mientras el proceso se desarrollaba, Kenny se sentía cada vez más fortalecido. Sabía que aún habría dificultades por delante, pero al mirar a su madre, percibió que, al menos, las cosas finalmente estaban tomando el rumbo correcto. Arisa, que había pasado tanto tiempo luchando contra su propia fragilidad, ahora sentía una indescriptible sensación de alivio. Aunque su salud aún se encontraba en recuperación, ya no se sentía prisionera de las mentiras y manipulaciones que habían marcado su vida en los últimos años. El matrimonio de su hijo con Lie, que en algún tiempo parecía ser una fuente de felicidad, ahora era solo un recuerdo distante, una etapa que ella sabía que debía dejar atrás. El dolor de la traición de Lie no desapareció por completo, pero el simple hecho de ver a Kenny tomar el control de su vida le trajo a Arisa una paz que jamás imaginó posible. Finalmente, ella podía respirar sin el peso de la culpa o la angustia que oprimían su corazón. Arisa sabía que, independientemente de lo que pasara, ella y su hijo serían más fuertes. Juntos habían enfrentado tempestades, y juntos seguirían adelante. A medida que el proceso legal avanzaba, la vida de Kenny y Arisa comenzó a estabilizarse de maneras que ninguno había anticipado. El apoyo de Laura, que continuaba siendo una presencia constante y confiable, se consolidó aún más. Laura no estaba presente solo por amistad, sino por un cariño genuino hacia Arisa y por una relación que ahora florecía de manera natural entre ella y Kenny. Compartían algo más que una simple amistad. Algo más profundo empezaba a surgir entre ellos. No se trataba de un nuevo amor repentino, sino de un proceso gradual y respetuoso, en el que ambos se permitían, con calma, construir algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos había experimentado antes. La relación, ya en sus primeros pasos, parecía prometedora, basada en la confianza y el respeto mutuo. Arisa, al ver a su hijo abrirse nuevamente a las posibilidades de la vida, no podía evitar sentir que finalmente las cosas estaban encontrando su lugar. Sabía que la vida, aunque impredecible, siempre ofrecía oportunidades de comenzar de nuevo, y para ella, eso era una señal de que su camino de superación no estaba centrado únicamente en sí misma, sino también en el crecimiento de Kenny. Con el proceso legal en marcha y el peso de la traición de Lie finalmente empezando a resolverse, Arisa encontró en su vida una nueva esperanza. Sabía que, a pesar de las adversidades, el futuro aún tenía mucho que ofrecer. Con el tiempo, los efectos de las acciones de Lie comenzaron a disiparse, pero el impacto de las mentiras y manipulaciones seguía repercutiendo en las vidas de Kenny y Arisa. El proceso legal aún continuaba, pero ya se percibía una transformación significativa en la relación entre madre e hijo. La confianza que había sido sacudida por tantas dificultades, se iba reconstruyendo poco a poco, y conforme pasaban los días, el vínculo entre ellos se fortalecía. Arisa, que se había sentido sola y abandonada, ahora veía a su hijo dedicarse a ella con una atención que creía ya no recibir. Kenny, por su parte, empezó a comprender la importancia de valorar más los pequeños momentos y de permitirse ser vulnerable, algo que la convivencia con Lie nunca le había permitido. El peso de la traición, aunque aún presente en algunos momentos de reflexión, se convertía en una lección de vida. Él ya no quería ser el hombre que aceptaba las cosas sin cuestionarlas. Quería ser alguien que tomara el control de su vida, que luchara por lo que era justo y que no aceptara ser tratado con irrespeto. Lo que antes parecía una carga, ahora se transformaba en la motivación para seguir adelante con más fuerza y determinación. La relación con Arisa, más sólida que nunca, se volvía el pilar de su camino personal, un recordatorio diario de que, aunque las cosas pudieran salir mal,
siempre habría una razón para empezar de nuevo. La transformación no fue instantánea, pero con cada pequeño paso, Kenny y Arisa empezaron a percibir que la vida tenía mucho más para ofrecer. El simple hecho de estar el uno al lado del otro, compartiendo dificultades y victorias, les hacía sentirse más completos. Arisa, que antes temía el futuro y lo que traería, ahora se sentía más segura. El apoyo constante de Kenny y el cariño que él mostraba en cada gesto se convirtieron en un ancla para ella. El hecho de tener a su hijo cerca, cuidándola, le dio a Arisa una sensación de estabilidad que creía haber perdido para siempre. Kenny, por su parte, veía ahora la importancia de cuidar a su madre, pero también de no descuidar su propia felicidad. Empezaba a comprender que su camino hacia la superación no consistía solo en resolver las cuestiones del pasado, sino en buscar un futuro en el que él fuera realmente feliz. Esa nueva comprensión sobre la vida, la familia y su propio camino se consolidó en las actitudes diarias de ambos. Aprendieron a valorarse más, a no conformarse con menos de lo que merecían y a reconocer que, a pesar de los errores y las pérdidas, siempre existía la posibilidad de reconstruir y comenzar de nuevo. Cuando el proceso legal contra Lie finalmente llegó a su fin, Kenny y Arisa ya habían pasado por una transformación significativa. Lo que antes parecía ser una lucha interminable contra el abandono, la traición y la soledad, ahora se convertía en una historia de renovación y fortaleza. Arisa, aunque aún enfrentaba desafíos de salud, se sentía más viva que nunca. La recuperación de su salud, aunque lenta, iba acompañada de un renacer emocional. El apoyo de su hijo, que antes parecía distanciarse, ahora era sólido y constante. El hecho de que su hijo estuviera a su lado, dispuesto a apoyarla en cualquier situación, le hacía creer que, sin importar lo que sucediera, enfrentarían cualquier dificultad juntos. Las cicatrices dejadas por las mentiras de Lie nunca desaparecerían por completo, pero Arisa aprendió a sobrellevarlas. Había superado el dolor de la traición, transformándolo en una lección de vida, y ahora, con la paz mental restaurada, sabía que podría seguir adelante con más fuerza que nunca. Kenny, por su parte, aprendió algo muy valioso a lo largo de esta travesía. Siempre había sido una persona que procuraba agradar a los demás, muchas veces anteponiendo los deseos y necesidades ajenos a los propios. Pero la experiencia de haber vivido un matrimonio fallido, la traición de su esposa y la lucha por la recuperación de su madre lo obligaron a reevaluarse. Empezó a darse cuenta de que ya no podía ignorar sus propias necesidades y deseos. Necesitaba ser honesto consigo mismo, vivir de acuerdo a sus propios principios y ser más selectivo en cuanto a quien permitía en su vida. La relación con Laura, que se desarrolló de manera natural, también fue reflejo de ese cambio. Laura no era solo alguien por quien se sentía atraído, sino alguien que lo respetaba y comprendía su camino de superación. Kenny ya no se sentía presionado a encajar en un molde o a seguir expectativas externas. Ahora sabía lo que realmente quería para sí mismo y para quienes le rodeaban. Junto a su madre, quien también empezaba a recuperar su confianza, Kenny sentía que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. No sabía exactamente qué vendría, pero sabía que, con las lecciones aprendidas y el apoyo de Arisa, podría enfrentar lo que fuera. Con el tiempo, las cosas comenzaron a encajar de una manera que Kenny nunca había imaginado. Él y Arisa vivían ahora una vida más tranquila, con menos miedos e inseguridades. El proceso legal había concluido, y la vida finalmente parecía seguir un curso más predecible y menos tumultuoso. Kenny no podía dejar de sentirse agradecido por todo lo que había aprendido en los últimos años. Había madurado, pero también se había vuelto más compasivo consigo mismo. Antes vivía con la presión de ser el hijo perfecto, el esposo perfecto. Pero la vida lo obligó a comprender que, para ser feliz, debía ser fiel a sí mismo. La relación con Laura, aunque todavía en sus inicios, prometía ser algo más sólido y real.
Aprendió a no precipitarse en las relaciones, a dejar que las cosas ocurrieran de forma natural, sin prisa. Con cada día que pasaba, se sentía más preparado para el futuro, más seguro de que, independientemente de las adversidades, él podría enfrentar lo necesario para ser feliz. Arisa, con su recuperación en curso, empezó a salir más y a realizar actividades que hacía años no realizaba. La soledad que antes dominaba sus días fue reemplazada por una sensación de paz y un renovado propósito. Ella, que siempre fue la roca de la familia, ahora se permitía ser más vulnerable, más abierta al apoyo y al cariño de Kenny y de Laura. El impacto de este proceso de superación, tanto para Kenny como para Arisa, fue profundo. Habían pasado por momentos de inmenso dolor y dificultad, pero esos momentos también los moldearon de una manera que los hizo más fuertes y unidos. La relación entre ellos, que antes se caracterizaba por un desequilibrio, ahora estaba más equilibrada, basada en el respeto y la confianza mutua. Ambos aprendieron, a su manera, la importancia de apoyarse sin perder su individualidad. Kenny sabía que, sin el apoyo de su madre en los momentos más difíciles, quizás no habría encontrado la fuerza para levantarse, y Arisa, por su parte, reconocía que, a pesar de haber pasado por tanto sufrimiento, siempre tendría a su familia a su lado para enfrentar lo que viniera. El hecho de que juntos hubieran superado las mayores dificultades de sus vidas les daba la confianza de que podrían enfrentar cualquier nuevo desafío. Al mirar hacia el futuro, no veían solo el dolor del pasado, sino la promesa de un mañana mejor, un mañana en el que se permitirían vivir de manera plena y felices. La historia de Kenny y Arisa, aunque marcada por dificultades y traumas, también fue una historia de renovación y de nuevos comienzos. A lo largo de los años, enfrentaron desafíos que muchos considerarían insuperables, pero mediante una combinación de fortaleza interior, apoyo mutuo y decisiones difíciles, lograron reponerse. Kenny, que antes se sentía perdido, ahora se veía con un propósito renovado. Había aprendido a dar valor a lo que realmente importaba: la familia, el respeto propio y la capacidad de empezar de nuevo. El divorcio, la traición y el desgaste emocional no lo quebraron, sino que lo fortalecieron, permitiéndole, por fin, encontrar su propia voz y seguir su camino de forma más auténtica. Sabía que la vida era impredecible, pero, con los pies en la tierra y la determinación de no repetir los errores del pasado, estaba listo para enfrentar lo que fuera. Arisa, por su parte, sentía que la vida, a pesar de las pérdidas y dificultades, aún tenía mucho que ofrecer. Se veía no solo como la madre que había criado a su hijo, sino como una mujer que, a sus 50 y tantos años, aún tenía fuerzas para vivir plenamente. Su salud seguía en proceso de recuperación, y se dedicó más a cuidarse, a velar por su bienestar físico y emocional, sin perder de vista a la familia que ahora era aún más importante para ella. Comprendía que, por más difícil que fuera, el proceso de superación también la había transformado, haciéndola más resistente y capaz de valorar los pequeños momentos de la vida. El futuro de Kenny y Arisa no era perfecto, pero ahora estaba marcado por la esperanza. Habían superado lo peor, y eso había cambiado por completo la forma en que veían el mundo a su alrededor. Kenny comenzó a enfocar su carrera con una mirada más madura, sin olvidar lo que verdaderamente importaba, mientras Arisa encontró, a pesar de su salud aún frágil, un nuevo propósito en la vida. Sabían que podían contar el uno con el otro, que la base sólida construida en los últimos meses no se rompería fácilmente. Laura, aunque seguía siendo una presencia relativamente nueva en sus vidas, se convirtió en un símbolo de un nuevo comienzo, no solo para Kenny, sino también para Arisa. La relación entre ellos, que había comenzado con pequeños gestos de amabilidad y comprensión, ahora tenía la posibilidad de crecer con mayor profundidad. Kenny, finalmente, estaba listo para ser feliz otra vez,
sin miedo a equivocarse o a tomar nuevos caminos. Y, junto a su madre, con el apoyo de Laura y con la confianza de que el futuro debía construirse sobre decisiones conscientes y llenas de amor, sintió que, al fin, estaba preparado para vivir plenamente. Lo que la vida les había enseñado era claro: la verdadera superación no radicaba en evitar los errores, sino en aprender de ellos y seguir adelante. La travesía de superación de Kenny y Arisa fue, sin duda, una de las más difíciles de sus vidas. Pero, al reflexionar sobre todo lo que habían enfrentado, ambos sabían que, sin esas dificultades, no habrían podido aprender y crecer como lo hicieron. La vida de Arisa, que antes parecía sin rumbo tras el derrame y las decepciones familiares, ahora estaba llena de una nueva luz. Encontró fuerzas para cuidarse de nuevo y para cuidar a la persona más importante en su vida, su hijo. Aunque el proceso de recuperación física fue desafiante, ya no cargaba con el peso del abandono emocional. Kenny, por su parte, se sentía más libre que nunca, libre de las sombras de un matrimonio infeliz, de las manipulaciones que lo habían mantenido atado, y de las expectativas ajenas que en algún momento lo definieron. Ahora vivía de manera más auténtica, enfocado en su propia felicidad y en el bienestar de su madre. La superación de ambos no fue algo fácil ni rápido. Cada pequeño paso, cada desafío superado, contribuyó al fortalecimiento del vínculo entre ellos. Aprendieron a valorar las cosas simples, la presencia mutua y la importancia de nunca renunciar a lo que eran en favor de otros. Con la decisión de seguir adelante, más seguros de quienes eran, Kenny y Arisa abrazaron las posibilidades del futuro con esperanza. Sabían que la vida seguiría presentando desafíos, pero ahora estaban mejor preparados para enfrentarlos. El dolor del pasado ya no los dominaba. Habían encontrado, en la adversidad, las lecciones más valiosas. Para Kenny, lo más importante era que se había liberado de las cadenas que lo ataban, tanto emocional como psicológicamente. Ahora sabía lo que era esencial para él: la paz interior y la felicidad genuina, sin necesidad de complacer a nadie. Arisa, por su parte, era consciente de que su salud aún podía ser motivo de preocupación, pero se sentía más segura de su capacidad para enfrentar lo que viniera. Juntos, habían superado lo imposible y veían el futuro con más coraje y determinación. Su historia, que podría haber sido solo otra tragedia, se transformó en una historia de victoria, una victoria ganada día a día, con cada elección que hacían para cuidarse el uno al otro. Y con ello, Kenny y Arisa sabían que, sin importar lo que sucediera, estarían preparados para vivir la vida que merecían, con más amor, fuerza y gratitud que nunca.